aula Nafinet, en la aula Nafinet Chiapas. Estamos de nuestras instalaciones de Nafinet Chiapas, ubicada en 16 Sur Poniente 140, en nuestra sala de transmisión. Tenemos con nosotros a la licenciada María de los Ángeles Rincón Gumeta, egresada de la Facultad de Derecho del UNACH de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es catedrática del Instituto Superior de Chiapas, Salazar Narváez. Abogada litigante con más de 25 años de experiencia, ¿sí? El cual dejamos aquí sus correos, teléfonos de oficina, y vamos a dar inicio a la charla y a las preguntas que con gusto nos vamos a responder a la licenciada, ya que fueron los que nos hicieron vía teléfono y algunos. Estamos alineados, damos un poquito la cámara para atrás. Permítanme. Ahí. Bueno, licenciada, buenas tardes. De nuestras preguntas que nos hacen, le vamos a dar las buenas tardes también a las personas que están conectadas, que son nos siguen en este día. Tenemos aquí, ¿puede usted saludar, licenciada? Sí, vamos a mandar saludos por acá a Ana Fidet de República Chiapas, a Ednay García, Comunidad Virtual, Adriana de Ciudad de México, Eduardo López, Gloria, Julio, Chiapas. Sí, Julio de Chiapas. Y Nancy de Huasca, ¿eh? ¿Huasca? De Huasca, de Huasca. Y Marta. Y Marta, ¿sí? La pregunta, licenciada, que nos hicieron, que quedó al aire ese día, sí, que nos hace aquí una ajá. Panelista, dice, cuando un papá deja de pasar pensión y se niega a divorciarse, sí, dice, y no pasa pensión porque ya tiene otra familia, ¿qué pasaría ahí? Sí, bueno, para responder esta pregunta tenemos que analizar lo siguiente, ¿sí? El Código Civil nos maneja ciertos requisitos. Dice que la obligación de dar alimentos, ¿verdad?, únicamente cuando hayan determinadas causas. O sea, la primera es cuando la persona, ¿verdad?, a la que se le estaba dando alimentos deja de necesitarlos. Okay. Bien sea porque ya terminó sus estudios, bien sea porque ya hubo emancipación, o sea, ya se casó. Vamos a cambiar un poquito de lugar para que usted avance en la cámara. Y ahí está. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sí, si un padre, por ejemplo, una persona que ya se divorció y tiene otra familia y ya no están posibilidades, o ya no quiere pasar la pensión alimenticia, ¿sí? Primero debe darse estos casos, ¿sí? Si su anterior familia, sus hijos, ya no requieren los alimentos porque ya no son menores de edad, porque estos ya tienen una carrera terminada, o bien porque ya se casaron, ¿sí? Entonces, en este caso ya no tiene la obligación un padre de pasar alimentos. La obligación para pasar alimentos es únicamente hasta cuando los hijos terminan una profesión universitaria, ¿sí? Hasta cuando termina su carrera, ¿no?, y obtiene su cédula profesional, hasta ahí termina la obligación de un padre de familia. O sea, porque si ya el hijo quiere estudiar una maestría o un doctorado, hasta ahí ya no abarca los alimentos, ¿sí? O sea que tiene que estar titulado, o no, ¿sí?, forzosamente. Sí, forzosamente hay que estar titulado. Pero terminar su carrera y titularse inmediatamente, porque hay jóvenes, ¿sí?, que por mala fe, ¿sí?, terminan la carrera y no se titulan, ¿no?, porque ellos quieren tener ese pretexto
de que el papá les siga pasando alimentos hasta que se titulen, ¿no? Sí. O sea, la titulación debe ser inmediatamente que el joven, ¿no? O la joven ya terminó sus estudios universitarios, ¿no? Sí. Profesionales. Ya terminó, inmediatamente debe titularse, ¿no? Porque si deja pasar un lapso de 5 años, 6 años, también el padre ya no tiene obligación de, o sea, no va a estar esperando todo un tiempo para ver hasta cuándo se va a titular. Ajá. ¿Sí? Así Entonces, es. si hay una limitante de edad. Así es, hay una Perfecto. limitante, sí, por eso decíamos que, por ejemplo, si ahora los alimentos abarcan hasta que el hijo termina de estudiar, más no hay obligación del padre, por decir así, de si es un médico, bueno, de que el padre tenga la obligación de comprarle todo su equipo necesario para que él ejerza la carrera de medicina, ¿no? O de contador, o el mobiliario para que el muchacho ejerza la profesión de licenciado en Derecho, ¿no? Ajá. Y así, no, la obligación del padre es hasta que un hijo termina sus estudios, hasta ahí termina. Entonces, de acuerdo a la pregunta que aquí me hacen, ¿no? Que dice que hasta que un papá deja de pasar pensión y se niega a divorciar. Bueno, aquí, ¿quién es la persona que se negará a divorciar, la mujer o el padre? El padre. El padre. El padre. Bueno, pues aquí la cuestión está que aun cuando un cónyuge no quiera dar la firma para el divorcio, de todas maneras el divorcio se llevará a cabo. Y como decíamos en la plática anterior, existe ahora la causal de la fracción 18 del artículo 263 que nos dice cuando los cónyuges ya tienen más de 2 años de estar separados, sin importar las causas. Entonces, la persona, ¿verdad?, que va a demandar, presenta su demanda por esta causal, ¿no? Se quiera o no se quiera divorciar el otro cónyuge, ¿no? Ahora, si también les decía, como en el caso del divorcio, le llamamos ahorita incausal, que es un tipo de divorcio mucho más rápido, ¿sí? Sí, sí. Porque si una persona dice, bueno, ya no es mi deseo de estar unido a una persona, ¿no? Y no me pueden obligar, o sea, contra mi voluntad, yo no puedo estar viviendo con una persona con la que ya no es mi deseo tener vida marital, ¿no? Entonces, por eso es el divorcio incausal. Inmediatamente que la persona presenta su demanda, le notifican, decimos acá en la cuestión legal, llega la actuaria a notificar o a emplazar, ¿sí?, que hay un divorcio incausado. Ahora, suponiendo que no se pueda localizar a la persona en ese domicilio, ¿no?, se tiene que indagar cuál es su domicilio laboral o cuál es el último domicilio que existe para poder emplazar a la persona. Si realmente hubiera imposibilidad para hacer llegar una notificación de divorcio, entonces hablamos del divorcio por edictos. En ese caso hay que demostrar, o sea, cuál fue el último domicilio conyugal y la declaración de 2 testigos en el juzgado de lo familiar, porque los testigos van a corroborar que efectivamente cuál fue el último domicilio y que no se le puede localizar a la persona. Incluso también el juez, ¿no?, como medidas, gira oficios a las diversas policías, policía estatal y a la policía de la Procuraduría. O sea, ¿que pueden detener al esposo? No, o sea que van a investigar si efectivamente llegan al domicilio donde estuvo, pues, la persona, para preguntar si efectivamente ahí vivía o ahí vive, ¿no? La persona demandada. Entonces, en ese momento, los policías van a corroborar que efectivamente la persona ya no vive ahí, porque pregunta con los vecinos que están a los alrededores. Al ver que nadie contesta o nadie sale a abrir, es su obligación preguntar con los vecinos inmediatos y corroborar si ahí vivía, ¿no?, la persona a la que están buscando.
Entonces, al comprobar que efectivamente no se puede notificar, ¿no?, la demanda de divorcio, entonces ya se hace un emplazamiento por edictos. En este caso, aquí en Chiapas, el divorcio por edictos se hace, ¿verdad?, pidiendo la publicación de manera consecutiva en los periódicos de mayor circulación, de los diarios que circulan aquí en la ciudad, ¿sí? Tienen que ser de 3 en 3 días, ¿verdad? Y también se hacen la publicación de los edictos en el periódico oficial que maneja el gobierno del estado de Chiapas. Okay. También son 3 periódicos. En el diario oficial del estado, sí, ahí también lo van haciendo. También ahí se da a conocer, ¿verdad?, que en el juzgado familiar X, ¿no?, la persona fulana está demandando el divorcio a la persona fulana de tal, ¿no? Entonces, para que en cualquier lugar donde se encuentre tenga oportunidad de enterarse y no quede en estado de indefensión, dijéramos, que ya no vive aquí o que pueda estar en algún municipio, ¿no?, del estado de Chiapas. Al enterarse, tiene la oportunidad de contestar. Ok, aquí no me están preguntando de dónde entran. Pueden entrar en la página en Face, en Anafinet Chiapas. Ahí pueden estar. Bien. Tienen que andar preguntando. Están preguntando. Sí, entonces, eso de que es incausado, entonces lleva un proceso también largo, ¿no? ¿O es corto el proceso? No, es corto. El divorcio incausado es prácticamente muy breve porque, como precisamente se trata de presentar la demanda, porque no hay, digamos, causas mayores, ¿no?, graves que esté pidiendo un cónyuge para divorciarse, sino únicamente el deseo de ya no estar unido a la persona al matrimonio, pues por medio del matrimonio, así es. Y creo que le hacen una pregunta. Sí. Dice, ¿qué pasa si el hijo ya está titulado y todavía no tiene trabajo? ¿Existe la obligación de seguir dando la pensión? No. En el código no se contempla, ¿verdad?, que no está estipulado legalmente que un padre de familia tenga que pasar alimentos cuando el hijo ya está titulado, ¿sí? Porque se presupone que el hijo, teniendo un título, aunque no pueda ejercer su profesión, pero tiene que buscar la manera, ¿no? Sí. De buscar un trabajo. Un trabajo, de poder. De un trabajo, exactamente. O sea, ya está preparado. Ya está preparado. Si no lo puedes ser de abogado, puedes trabajar en otra área administrativa. Donde sí, para lo que fue preparado. Entonces, a los padres no se les obliga a que les pasen pensión. ¿Sí? Perfecto. No sé si queda clara la pregunta ahí. La pregunta por ahí. Contador Julio. Sí. Entonces, sí, licenciada, entonces. Muy bien. Entonces, aquí me decía, ¿no? Sí. En caso que el padre, aquí vamos a ampliar un poquito más a esta pregunta para que quede también resuelta, ¿no?, la interrogante de la persona. Cuando un padre de familia ya tiene una segunda familia y está pasando pensión todavía, lo que puede en un momento dado es pedir la reducción de la pensión alimenticia, porque a su cargo de él ya digamos, tiene una esposa y tiene otros hijos, ¿no? Entonces, si hay un porcentaje de alimentos, vamos a suponer un 50, un 40%, y él considera que ya no puede pasar esa pensión porque ya tiene otra familia a quien darle la pensión, entonces sí puede pedir la reducción de la pensión alimenticia, ¿sí? Pero no se la quitan totalmente. Pero ahí, en ese caso, sería el papá. ¿Sí? Pero en este caso, ¿qué es la mamá? Por ejemplo, aquí la pregunta lo hizo una mamá. Sí. ¿Qué pasa si el esposo no le da la pensión y además ya tiene otra esposa? En la primera pregunta o en la segunda. A ver, ahí. Y ahí creo que tenemos una.
Dice, Claudia y Betty nos pregunta, ¿qué procede si el señor ya tiene 3 años de no pasar pensión? Bien, la esposa tiene la facultad de poder pedir, ¿no? Por vía de controversias del orden familiar, lo que es una pensión alimenticia, ¿no? Para los hijos. No importa que ya hayan pasado 2, 3 años, que se puede educar, se puede, ¿no? Pero ahí como ella que no le han pasado, ella dice que no le han pasado. Sí, por eso, pero ella tiene que poner su demanda y en su demanda tiene que manifestar a partir de cuando la persona no está pasando pensión, ¿sí? Okay. Ahora, por lo general, los jueces familiares acá en Tuxtla Gutiérrez lo que hacen es, por eso la persona que va a demandar tiene que proporcionar todos los datos, ¿no? del esposo si tiene un trabajo. Y tiene que proporcionarse esta persona en qué tipo de departamento trabaja, qué profesión tiene, ¿no? Para que así el juez pueda señalar un porcentaje de alimentos. El porcentaje de alimentos sale a partir de que el juez, ¿no? Hace el acuerdo, la admisión de la demanda. A partir de ahí empieza. Por lo general no pueden hacer los alimentos de manera retroactiva. Atrás no lo hacen, ¿sí? Tiene que ser a partir de que la persona inicia la demanda. A partir de que el juez admite la demanda, ahí el juez va a ordenar un porcentaje de alimentos. En caso de que el hombre devengue un salario, ya sea, se denominan a través de gobierno, ¿no? Sí. O si es maestro, en fin. Ahora, si es una persona particular que no se le puede comprobar cuánto gana, entonces el juez se va a basar conforme al salario mínimo. ¿Sí? Haciendo el cálculo del salario mínimo, sobre ese salario mínimo el juez va a decir, bueno, que el esposo tiene que pasar un 40, un 60, un 50% del salario mínimo, ¿sí? De manera mensual, porque los alimentos se calculan de manera mensual. En este caso, sí, como dice Claudia, sí. Si ella ya hubiera presentado una demanda y el marido incumplió, ¿qué pasa, Por ejemplo, ella vamos a poner que ya presentó su demanda y el marido incumplió, no ha preferido pasar. Bueno, sí, en el caso de que el hombre no esté pasando la pensión alimenticia, la esposa tiene que, o la que fue cónyuge o concubina, ¿verdad? En todos los casos tienen los mismos derechos, tanto esposa como concubina, ¿no? Tiene que proporcionar al juez a esta persona si tiene bienes, para que se le embarguen bienes. En caso que no tuviera bienes, entonces la persona lo que sí puede hacer es, ¿no? Ya agotando todos esos recursos, que ya comprobó que no tiene efectivamente un trabajo estable y no tiene bienes, entonces lo que tiene que hacer la mujer es sacar una copia certificada y lo puede iniciar ya por la vía penal, como el delito de abandono de personas, ¿sí? En este caso, tiene que presentar su demanda en lo que es en las mesas de violencia familiar, ¿no? O bien de las mesas restaurativas, para que en este caso, pues, tienen que girar una orden de aprehensión para la persona, ¿no? Porque está incumpliendo, pues. O sea que sí los pueden agarrar presos. Sí. Por haber negado a incumplir. Exactamente, porque esta persona, o sea, no pasa la pensión y tampoco tiene bienes como para garantizar, ¿no? Que efectivamente a través de los bienes se puede respaldar, ¿no? Ajá. Pero si no tiene bienes, se tiene que hacer de manera forzada, tiene que cumplir de manera forzada. Ah, ok. Sí. Ahí nos hace otra pregunta la persona. Sí, nos hacen una pregunta. Aquí en Facebook. Aquí en Anafinet Chiapas también nos están haciendo preguntas. Dice,
Resolvemos primero allá o acá. Ajá, dice acá, dice, culpa una pregunta respecto de la persona que da la pensión, ¿puede solicitar una reducción de la misma si ya tiene o mantiene otra familia? ¿Procede si aunque los hijos que mantiene no son suyos? Bueno, en ese caso no procede, porque me está dando a entender que los hijos son de su nueva pareja, ¿no? Que haya tenido con otra persona, ¿no? Ahí sí no procede porque... Ahí me confunde un poquito. Ajá. Ella está pidiendo la pensión. ¿Quién es la que tiene los otros hijos? Con la otra pareja que está, porque muchos se juntan con una persona y tienen otros hijos. Sí. Pero no son sus hijos. Y ellas sí son sus hijos, me imagino. Esa es la pregunta que nos está haciendo. Ajá. Por eso dice que si él puede solicitar la reducción de la misma. Ajá. No lo puede solicitar, ¿sí? No lo puede solicitar porque se entiende que esos hijos no es su obligación de que dependan directamente de él, ¿no? Se supone que por eso esos hijos puede ser que lo mantengan el papá biológico, ¿no? ¿Sí? Ahí puede pedir una reducción, pero no se lo van a conceder, digamos, una reducción al 100%. Quizás sea solamente porque ya está manteniendo a su pareja, ¿no? Okay. A la mujer, pero ya los hijos que no son suyos, no es motivo para que él pueda pedir la reducción de la pensión de sus hijos que realmente sí son de él, pues fueron reconocidos. O poner que es su primer matrimonio y el segundo matrimonio. Ahora, si con su segundo matrimonio se casa con una mujer y con ella tiene, por decir, otra vez, o sea, con ella sí tiene, empieza de nuevo y tiene un hijo, 2 hijos, ¿no? O sea, procrea hijos más. Procrea hijos más, ahí sí procede la reducción, porque se entiende que la obligación es directa, ¿no? De él, porque él tiene la obligación de mantener a los hijos del primer matrimonio y a los hijos del segundo. Así es. Entonces la pregunta de Adriana en concreto, no se le puede... No, el hombre en ese caso no puede pedir una reducción de la pensión alimenticia cuando los hijos no son de él. Perfecto. En base a eso él no puede pedir la reducción. ¿Sí? Sí. Ahora por el otro lado nos hace la pregunta otra vez. Ajá. Ahora, aquí también para que quede clara la pregunta de la señora Claudia Ibet, que nos dice si porque él es contador y antes nos daba 500 pesos al mes. Aquí, señora Claudia, usted tiene que comprobar, ¿sí? Cuáles son sus gastos, ¿no? Fuertes que usted realiza, por decir, si usted paga renta, si se paga la inscripción de los hijos en alguna escuela particular, oficial, los gastos que hay en relación de la escuela, ¿no? Sí, sí. Si los servicios que se pagan en una casa, servicios, ¿no? Médicos. Servicios médicos, exactamente, porque muchas veces los hijos no están afiliados. Exactamente. El papá está afiliado, pero no lo reconoció, pero la mamá no tiene el documento para irlos a afiliar. Exactamente. En ese momento tiene gastos médicos. Exactamente. Y los gastos de alimentación, y si tiene renta, todo eso lo tiene que comprobar. Sí, incluso por eso en materia de pensión alimenticia hablamos tanto de reducción como de aumento de la pensión alimenticia también. En el momento, por ejemplo, aquí, que le da 500 pesos al mes y ya no le es suficiente, ya no le alcanza esa pensión, sí puede solicitar el aumento de la pensión alimenticia. ¿Por niño tiene ahí un tope de edad por niños o es por la familia? No, se maneja en base a un porcentaje que se maneja al juzgado. Como decíamos, por lo general, si hay 2 hijos, no pueden alcanzar el 40% o hasta el 45%, ¿sí? Nunca puede exceder más, al menos que la mujer, dijéramos, no trabaja o que no tiene ni trabajo alguno donde reciba algún sueldo y que se dedica al hogar, ¿no? Entonces ella puede pedir un 50%, ¿sí? Claro, y el juez es el que va según su criterio, valorando y todo, va a señalar
el porcentaje de alimentos. O Lo sea, que más se alcanza es, con 2 hijos, un 40%. O sea, el tope máximo podemos decir que es el 50%. 50%, y del 50% ya baja. Sí, el 50%, y de ahí ya bajan los alimentos, sí. Por eso decía, si 500 pesos, ¿verdad? Le viene pasando, ya tiene un año, Sí. o 2 años con esa pensión, y en la actualidad ya no le alcanza, si puede ella presentar una demanda por aumento de la pensión alimenticia, en base a que ya, de acuerdo, ¿no?, dijéramos, a los gastos, ¿no?, que hay actualmente, ¿no?, al costo de la vida, ya no es lo mismo lo que gastábamos hace 2 años a lo que se gasta hoy. Así es. Y puede ella misma con eso, aparte de pedir el aumento, lo que ella dice, se puede divorciar, puede solicitar el divorcio. Sí, el divorcio. Aquí me hacen otra pregunta también que dice que si no tienen, si no tienen que dar pensión, si no tiene que dar pensión por estar enferma, ¿no? Ya sí, que abandonó el hecho matrimonial, pero la enfermedad lo obtuvo cuando estaban juntos. Sí, no tienen hijo. No tuvieron hijos. No tienen hijo. La mujer, la esposa se fue, agarró camino. ¿La esposa o el esposo? La esposa. Ajá. Esta pregunta lo hace el esposo. Dice, yo estoy casado, sí, dentro de mi matrimonio, mi esposa se enfermó, sí, pero encontró otro compañero y se fue. Y se fue. Él pregunta, ¿tiene la responsabilidad de pasar pensión? No tiene, no, legalmente no tiene él la obligación de pasar la pensión alimenticia, pero siempre y cuando al transcurrir 6 meses del abandono de hogar, ¿no? Ajá. Se debe levantar un documento. O sea, eso se levanta con el Ministerio Público, las mesas. Hoy en día es en las mesas de restaurativas, ¿no? Lo que antes le llamábamos la Procuraduría, ¿no? Ajá. Ahora se hace todo en lo que es el Centro de Restaurativo de Justicia Penal. O sea que él debe presentar su demanda para liberar. Debe presentar su demanda para que quede ese antecedente de que ella incurrió en un abandono, ¿no? Y se fue, además de eso, se fue con otra persona. Ah, ok. Sí, porque a partir de que tiene ese documento, ¿sí? Y es más, con ese documento ya puede hacer su divorcio. Y esta persona, al contestar, o sea, la esposa, ¿no?, la que se fue, pide los alimentos, no lo va a lograr, no lo va a ganar, porque incurrió en abandono del hogar, aun cuando esté enferma. Sí, o sea que él lo que tiene que hacer de entrada es asesorarse con el abogado, sí, y presentar su demanda de abandono de hogar. De abandono de hogar. Ah, ok. Exactamente, para que pueda tener una base y la mujer no le pueda exigir, ¿verdad?, que le pague alimentos, una pensión alimenticia, ¿no? Y él a ver, ¿qué otra pregunta hay? ¿Ya tenemos otra? Ah, bueno. Dice que tiene 6 años con la misma pensión. Sí, por eso le comento que en ese caso sí puede solicitar el aumento de la pensión alimenticia, porque dijéramos, esa cantidad ya es irrisoria, pues no le alcanza 500 pesos para solventar todos sus gastos, ¿no? Ahora, hay que ver cuántos hijos hay, o si esa pensión únicamente se le está pasando a la cónyuge, a la cónyuge, ¿sí? O se le está pasando a los hijos, ¿no? Pero sí, si ya no alcanza ese tipo de pensión, ¿sí?, vamos a suponer que el esposo quedó pasando una cantidad fija a través de un divorcio voluntario, ¿no? Al quedar de acuerdo con un convenio con la esposa, dice, bueno, yo te voy a pasar 2,000 pesos quincenales, que sean 4,000 pesos mensuales, pero han pasado 5 años del divorcio, el esposo ya gana, ya ha aumentado, dijéramos, sus ¿no?, sus salarios, incrementos, o incluso hasta puede tener otro trabajo más, ¿no? La mujer sí puede solicitar
el aumento de la pensión alimenticia, porque ya no le va a alcanzar esos 4,000 pesos mensuales, ¿no? Para sus gastos, ¿sí? Por eso, todos estos detalles se tienen que cuidar muy bien cuando se hace un divorcio, ya sea un divorcio voluntario o un divorcio necesario, ¿sí? Los alimentos que quedan señalados en un divorcio, ¿sí? No son de manera fija ya, que ya va a quedar establecido de por vida hasta que el muchacho termine su carrera, ¿no? En materia de alimentos, sí puede variar, por eso ahí, en caso de que la esposa ya no le alcanza, aun cuando ya haya habido un divorcio, puede solicitar el aumento de la pensión alimenticia, pero a través de una nueva demanda. Okay. Ya no puede ser a través de la misma demanda que se llevó a cabo de divorcio. Inicia una nueva demanda porque ya son alimentos. Alimentos, ¿sí? Ok. Y como va a haber conflicto, ¿sí? O sea, va a haber controversia, ya tiene que ser a través de la vía ordinaria, ¿verdad? Civil, porque Perfecto. va a haber, como dice, actor y demandante. Y demandante. Sí, así es. Pero antes pueden entrar a un conciliatorio antes, ¿no? Sí, si la persona lo desea, sí. En el momento en que inicia su demanda, puede decir que se señale una audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo previo, ¿no? Con el cónyuge, ¿no? Claro que esto es bueno, porque al momento en que tienen esa audiencia, si llegan a un buen acuerdo, pues se evita ¿no? Todo el desgaste de presentar pruebas por las dos partes, ¿no? Y de prolongar el juicio 1 año, 2 años, ¿no? Sí. A ver, ¿existe ahí otra pregunta? No, creo que aquí, no sé si fue la pregunta, yo ya no. Ajá, Claudia Ivette Martínez Jiménez. Es un niño. Es un niño. Es un niño que... Sí, pero aún así sí puede existir, se puede exigir un aumento de la pensión alimenticia. O sea, si la cantidad que le daba es muy inferior, ¿sí? Muy poca cantidad, sí debe pedir el aumento de la pensión alimenticia. ¿sí? Perfecto. Así es. Entonces, Claudia, pues aquí está la licenciada, te puede asesorar y tenemos sus teléfonos en pantalla. Claro. Para cualquier asunto. Así ¿sí? es. Y si no, solicitas el teléfono y te lo hacemos llegar. ¿sí? Así es. Bueno. Entonces seguimos nuestro tema, ¿verdad? Sí, aquí también dice que ya una vez que pasa eso, dice, se puede divorciar pasando 2 años. Sí, decía yo pues que este tipo de divorcio, sí, ya está establecido en el artículo 263, fracción 18, donde nos dice que cuando 2 personas, ¿verdad? Ya tienen, a partir ya de 2 años de vivir separados, ¿no? O más, o sea, no solamente especifica 2 años, o más. Puede ser que ya tenga 10 años, incluso hay personas, por decir así, matrimonios, que se separan y nunca se divorcian, ¿no? A veces siguen estando casados por un papel, pero los dos ya tienen familia. Parejas diferentes y otros hijos y todo, entonces sí se puede pedir ese divorcio, ¿no? Por esta causal 18, porque ya pasaron 2 años o más, ¿no? Un tiempo suficiente por los cuales, pues, se entiende que ya no van a regresar, ¿verdad? Ya no va a ser posible que la pareja, ¿verdad?, vuelva a tener una reconciliación, si ya tienen familia. Ya tienen familia. Claro. De acuerdo, licenciada. Así es, sí. ¿Qué otro tipo de divorcio aparte de hay? Bueno, el que del divorcio que estábamos hablando, ¿verdad?, la última vez, fue sobre el divorcio necesario. Sí. El divorcio necesario, prácticamente la demanda lo inicia, ¿verdad?, la persona interesada, la que ya no quiere, ¿verdad?, que siga, estar unida por medio de un documento, ¿no?, con el esposo. Entonces, este tipo de divorcio se le llama necesario y se hace a través de la vía ordinaria civil.
Ajá. Porque como hay una demanda, se le da, hace el emplazamiento y la persona tiene 9 días para contestar a la demanda de divorcio, ¿sí? Ah. Y ofrecer sus pruebas, ¿no? Sí, sí. La otra parte. Ahora, ¿qué pasa si la otra persona dice, sí, sí es cierto, que ya tenemos tanto tiempo, sí es cierto que ya tenemos, yo ya tengo otra familia y tengo otros hijos, ¿no? Es que sí es cierto de que yo quedé pasando cuando me salí, yo dejé unas preliminares de conciliación, porque hay veces que hay esposos, ¿no? Que como no quieren que les vayan a hacer una demanda, ¿no? Por incumplimiento de alimentos, ellos de su voluntad van y empiezan a depositar una pensión. O sea que ¿no? son voluntarios. Son responsables. Exactamente. Pero entonces, si ellos contestan que todo lo que demandan es cierto, prácticamente ahí decimos que se está allanando, está aceptando que todo lo que le están planteando en la demanda es cierto. Entonces, a eso le llamamos allanamiento de la demanda. Lo que hace el juez, bueno, si estás aceptando todo inmediatamente, bueno, entonces ya no hay desahogo de pruebas. Inmediatamente nada más pasamos a los alegatos y ya dictamos la sentencia. Porque esa persona se entiende que está aceptando todo, pues, ¿no? Hay allanamiento de la demanda. Ahora, si la persona presenta, digamos, excepciones y defensas, que diga, bueno, sí es cierto que nos separamos, ¿sí? Y es cierto que llevamos 10 años de estar separados, ¿no? Bueno, pero no es cierto, como ella dice, ¿no? Que yo me fui con otra persona, o sea, vamos a suponer los que se han ido muchas veces a Estados Unidos, ¿no? A trabajar. Esa persona puede decir, bueno, es cierto que yo me fui del hogar para irme a buscar una mejor oportunidad de trabajo, ¿no? Sí me fui, pero no me fui con otra persona, ¿no? Y puedo comprobar que ahora que yo radico, ¿no? En tal lugar y todo, entonces, cuando la otra persona se excepciona y plantea, o sea, se defiende, lo tiene que comprobar también. O sea, que le está depositando a una cuenta. A una cuenta. O sea, lo recomendable, por ejemplo, los que se van a trabajar a otro estado o fuera del país, lo conveniente es pasar la pensión vía tarjeta. Pasar la pensión y comprobar a través de los talones, ¿no? De depósito o de la cuenta donde han estado depositando algo. O sea, lo recomendable aquí es que si voy a pasar pensión a mi esposa, aunque yo esté fuera, es que yo se lo haga vía bancos, ¿sí? Para que no tenga yo problema. Exactamente. Aunque yo he estado fuera, le he estado depositando la pensión como exactamente, sí, formalmente. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces yo te deposito en efectivo, por correo, por algo, y entonces eso no queda sustentado, no queda... claro, sí, cuando se da de manera directa, ¿no? Económica, y si la mujer no firma ningún recibo, pues el hombre no puede comprobar que sí ha estado cumpliendo con pasar los alimentos, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como se hace un tipo de divorcio necesario, ¿verdad? Porque hay un actor, el actor va a sustentar con sus pruebas, ¿no? En qué basa el ejercicio de su acción para estar pidiendo el divorcio. Y el demandado, al contestar, si él dice que no es cierto, como está la demanda, también el que niega, dice, ¿no? Está obligado a probarlo también. Sobre todo el que niega tiene la obligación de comprobar a la autoridad que no es la demanda tal y como lo planteó la persona. Sí, porque yo he visto algunos casos, por ejemplo, donde yo estaba anteriormente, miraba las demandas y por lo regular siempre me quedó una duda. ¿Por qué el juez, cuando demanda a la esposa la pensión y la empresa no deposita, por qué la sanción del cargo se lo hace al jefe de recursos humanos? ¿Sí? Así me pasó varias veces, que decía, se sanciona al encargado de responderse de recursos humanos por no haber pasado la pensión retenida. Sí. En ese caso, ¿por qué es?
Así, es que se hace de esa manera porque, en primer lugar, si la esposa está comprobando que esta persona trabaja en una empresa particular, dijéramos, ¿no? El jefe, el patrón, sí sabe cuánto gana su trabajador, Sí. Con todas las prestaciones, ¿no? Las deducciones, los descuentos que le hacen, en fin, ¿no? El juez no sabe realmente cuán, ni la mujer qué salario deben en una empresa. Entonces, el juez, si al momento que señale un porcentaje, ¿sí? Va a ordenar al jefe de la empresa, al jefe de recursos humanos o al contador, le va a hacer saber que en el juzgado ya está señalado un porcentaje de alimentos, ¿no? A favor del menor. Entonces, el jefe que recibe una orden, es un decreto, un mandamiento judicial, ¿no? Y como ya está estipulado en el código que las empresas inmediatamente que reciben una orden lo tienen que cumplir, porque se trata de alimentos. Los alimentos, dice, pues, no se pueden negociar, no pueden ser objeto de transacción, no pueden sustituirse por otras cosas, ¿no? Ajá. O sea, por decir, no te puedo pasar 2,000 pesos, pero te voy a dar en despensa, ¿no? No se puede. Se debe dar en efectivo, más no en especie. Ok. Entonces aquí sí, a los jefes de recursos humanos que tengan cuidado de no depositar. En el momento en que reciben una orden del juez, ellos deben de descontarle al trabajador. Entonces al trabajador, si se le pagaba 5,000 pesos y el juez está ordenando que se le descuente el 30%, bueno, entonces se le va a descontar el 30% de 5,000 pesos. Y se va a hacer un depósito aparte, ¿no? Habría juzgado a favor de la mujer y de los hijos. Así es como se hace en la cuestión de las pensiones. Sí, porque esa es una parte muy importante para el personal de recursos humanos, de no hacer caso omiso cuando llegue ese oficio, ¿no? Exacto. O sea, ese oficio es a ellos. Porque son, claro, lo dicen esos oficios, ¿no? En virtud de un mandamiento de tal acuerdo, de tal fecha, ¿no? Como son mandamientos de orden judicial, sí están, porque, por decir, si al hombre le notificaran y le dijeran vas a pasar el 30% o el 25% de tu pensión, sí, puede ser que sí, como obedecer. O puede ser como no va a comprobar cuánto gana, ¿no? Él va a decir, bueno, yo voy a pasar tanto, total no saben cuánto gana, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la empresa, sí tiene la obligación de decir al juez cuánto devenga de su salario y también qué descuentos tiene como trabajador. Si se le descuenta Infonavit, si se le descuenta algún impuesto, ¿no? Alguna caja de ahorro, todo. O deuda que tiene contraída con la empresa también. También, si tenga alguna deuda, ¿verdad? Que esté pagando algún crédito, exactamente. Sí, ahí yéndonos a la materia laboral, Sara, veo que a veces cuando llegan a cobrar, sí, no llega la esposa. Ajá. ¿Es válido que lo haga con una carta poder? Como que no llega la esposa. No, dice la esposa, nos ha pasado casos en algunas empresas. Sí. Muy concreto, hace poco en una empresa, la esposa se fue a trabajar al extranjero. Sí. Y se quedaron sus hijos acá. Entonces, no puede llegar ella, manda a cobrar a un hijo. Y ella nada más dejó una carta poder. ¿Es procedente ahí o no se debe entregar? Sí, o sea, si ella está comprobando, ¿verdad?, que no lo puede hacer directamente, sí puede, ¿no? A través de una carta poder para que otra persona, bueno, siempre y cuando es una persona muy directa, pues, a ella, muy cercana a ella, ¿no? Que sean los mismos hijos, por decir, ¿no? Okay. Pero no puede hacerlo una persona extraña. Ahí sí, definitivamente, ¿no? Tiene que ser uno de los hijos de los que están pensionados. Sí. Pero una persona extraña, una amiga, ¿no? O un amigo, o un mi tío, o así.
no se puede. No tienen que ser únicamente los hijos y la esposa. Ahora, ¿qué pasa, licenciada, ahí también, por ejemplo, un caso, el esposo pasa pensión, sí, pero sufre un accidente y está internado? ¿El esposo? El esposo, y no Ajá. puede pasar pensión porque está internado, tiene un riesgo de trabajo. Ahí en esos casos, ¿qué pasa? Hay que meter, como nosotros, como recursos humanos, un oficio manifestando al juez de que la persona está incapacitada, o nada más le van a tomar la parte proporcional, porque ahí la incapacidad lo da el seguro. Él no Sí. cobra conmigo. Sí, exactamente. Cuando está una persona incapacitada para poder pasar los alimentos, lo tiene que comprobar, ¿sí? Que no puede pasar los alimentos. Claro, es el seguro, ¿no? Sí. El seguro. Lo que pasa por lo general es que como no se puede dejar en estado de indefensión a los hijos y la familia, se va a señalar una pensión mínima. Ajá. Muy mínima. En ese caso, yo como empresa sí meto mi oficio, pues, manifestando de que el personal sufrió riesgos de trabajo con tal fecha y sí, que por el momento no le estoy reteniendo ninguna pensión derivada de que está incapacitado. Exacto. Para que yo como empresa me quite la responsabilidad de que me la hagan pagar. Claro, sí, exactamente, sí. Porque si no es lo contrario, yo estoy, como ya cae la responsabilidad sobre mí. Exactamente, sí. Sí, tiene que la empresa, ¿verdad?, manifestar de que esa persona tiene una incapacidad. Okay. Prolongada por accidente, por enfermedad, por alguna operación quirúrgica, en fin, sí lo tiene que manifestar, ¿verdad? Sí, okay. Definitivamente. Ahora, ¿qué sucede en ese caso? Cuando hay una demanda por alimentos y que se comprueba que efectivamente el esposo está incapacitado, ¿sí? Eso no quiere decir que ahí va a terminar su obligación. De momento, pues sí, pero si ya, por decir, en un lapso de 2, 3 años esa persona vuelve a reincorporarse a su vida normal, tendrá que volver otra vez a pasar la pensión que ya estaba estipulada. Ah, perfecto. O sea, no por el hecho de haber estado incapacitado, ¿verdad? Va a quedar totalmente... o sea que la obligación cesa mientras esté incapacitado. Nada más cesa mientras está incapacitado. Una vez que ya vuelve a retomar sus labores normales otra vez, vuelve otra vez a iniciar el descuento, ¿verdad? Sí, podemos decir en un caso de esto, un chofer, bueno, tiene un accidente, queda lesionado, queda minusválido, sí, no está trabajando, pero cuando él empieza a trabajar, que sea minusválido, empieza a trabajar dando un servicio normalmente, sí, ¿no? Ya en otra área, sí, le nace la responsabilidad. Ah, sí, vuelve de todas maneras a tener la obligación, subsiste, para pasar alimentos. Perfecto. Así es en estas cuestiones, ¿no? Entonces decíamos al inicio de cuando empezamos esta charla de lunes de hace 15 días que existen en el estado de Chiapas lo que es los 3 tipos de divorcio, ¿verdad? Sí. El administrativo, que se hace ante el mismo oficial del registro civil. Sí. El divorcio voluntario, cuando los dos cónyuges están de acuerdo, pero para eso tienen que firmar un convenio, pues, para demostrarle al juez que ya se pusieron de acuerdo en cuanto a los hijos, en cuanto a la pensión, en cuanto a los bienes, ¿verdad? Cómo van a quedar, ¿no? Y el divorcio necesario, que decíamos, el divorcio necesario, estamos hablando prácticamente de demanda, ¿verdad? De una demanda planteada en la vía ordinaria civil, porque uno de los dos no va a aceptar el divorcio tan fácilmente, ¿no? O sea, va a buscar la manera de defenderse, ¿no? O de que se prolongue el tiempo, ¿no? Por X motivo, ¿no? Por X motivo puede ser de que si una persona a veces no acepta el divorcio tan fácilmente, ¿verdad? Así sucede. Principalmente cuando hay bienes, ¿verdad? Vamos, que el mayor bien lo tiene el esposo. El esposo. O la esposa, cualquiera de los dos. Sí, si están casados bajo sociedad conyugal, pues tienen que
partir del 50% de esos bienes, ¿verdad? Bueno, ahora, quería también manifestar, ¿verdad?, las personas que me están escuchando algo muy importante para que lo tomen en cuenta. En el momento de contraer matrimonio en la oficialía del registro civil, se presenta, por lo general, los esposos desconocen eso, ¿sí? Esta parte. Se debe de presentar un escrito que se llama capitulaciones matrimoniales, ¿sí? ¿Qué nos dice este apartado de capitulaciones? ¿Sí? Se le debe hacer saber al oficial del registro civil, ¿sí?, los bienes que tienen cada esposo en este momento que van a contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque esos bienes que ellos ya traían no van a pasar a formar parte de la sociedad conyugal. Serán de cada uno de ellos porque son bienes que están hechos con anterioridad al matrimonio. O sea, para ambos es bueno hacerlo eso. Sí, es bueno hacerla. Sí, o sea, quiere decir de que yo estoy casado por sociedad conyugal. A partir de hoy, todo lo que yo haga es de los dos. Sí. Pero yo lo que hice anteriormente es mío. Exactamente, sí. Entonces, también en las mismas capitulaciones matrimoniales se puede señalar otras cuestiones. Vamos a suponer que el esposo, por decir así, ya tiene una sociedad cooperativa o una empresa grande, ¿no? Ajá. El hombre debe de manifestar en las capitulaciones matrimoniales, ¿no?, que todo lo que es, dijéramos, las ganancias, pérdidas y todo eso, serán únicamente, ¿verdad?, favorables a él, ¿no? Si hay ganancias, pues si hay pérdidas, pues también, ¿no? También es responsable. Pérdidas en nada más, de la persona, ¿verdad? Tú tienes que especificar. Ahora, si esposo y esposa dicen, no, bueno, yo también voy a ser tu socio, yo también voy a aportar tanto a partir de ahorita, también se debe de estipular en las capitulaciones matrimoniales que la esposa va a aportar un tanto de capital, ¿no?, sí, para hacer crecer ese negocio, ¿no? Y que por lo tanto también le va a tocar un porcentaje, ¿no? O sea, es muy importante ese apartado de las capitulaciones. O sea que las capitulaciones... Pero como mucha gente lo desconoce, no lo hace. Nada más dicen, bueno, nos casemos, vamos a... Yo era un niño cuando me casé, licenciada, era un niño cuando me casé, no sabía yo nada de eso. A mí yo nomás firma acá. Sí, pero el Código Civil establece ese apartado, capitulación. O sea, es un buen consejo para ambas personas, ¿no? Para los que se van a contraer matrimonio, sí, tanto la esposa como el esposo. Sí. ¿No? Si yo como esposa ya tengo bastantes cosas hechas en mi vida. O incluso si ya le dieron una herencia a sus papás, usted ya trae una herencia de los papás que ya no viven, ¿no? Ajá. Usted dice, bueno, esta herencia no va a entrar, ¿no?, en la sociedad conyugal porque no son bienes que yo ya me dieron hace tiempo atrás. Por lo tanto, estos bienes no pasarán a formar parte de la sociedad conyugal, ¿no? Se debe de estipular, ¿sí? Sí se puede y se debe estipular, porque anteriormente el código no estaba regulado así. Anteriormente el código decía, bueno, te casas bajo sociedad conyugal, incluyendo todos los bienes que traiga el esposo y la esposa. Ahorita ya no. Ahora, una pregunta inicial. En ese caso, yo ya hice mis capitulaciones y cuando ella me demanda por un divorcio, sí, ¿juegan esos para efecto de ella? Para que diga, bueno, es que quiero que me des algo de ahí o de mi pensión, quiero que te pueda embargar eso. No. No. No, no se puede. Te podrán embargar bienes, o sea, que hayan, que estén a nombre de, digamos, registrados, ¿no? Del registro público de la propiedad. A nombre mío. A nombre suyo. Sí. Pero que ya fueron en las capitulaciones, quedó que yo lo hubiera adquirido antes. Sí, si no cumples con pasar la pensión alimenticia, sí te lo pueden... En ese caso sí juega. En ese caso sí. Perfecto. Pero al momento del divorcio, no tienes la obligación de repartir, ¿verdad?, esos bienes que ya te lo dieron con anterioridad, ya sea por donación, ya sea por una herencia, ¿verdad? No lo puedes compartir. No lo puedo compartir. Perfecto. Entonces, recomendación número 1,
hagan sus capitulaciones. Sus capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Al momento que van a ir al oficial de registro civil, ¿verdad? Sí, porque... Sobre todo cuando la pareja ya trae bienes, tanto mujer como hombre, deben de hacer sus capitulaciones matrimoniales. Sí. Es similar a la separación de bienes. Es similar. Sí. Me puede pasar así, para que así podamos, en base al código, ¿verdad? Sí. Hablar de las capitulaciones que les estoy comentando. Porque sí lo regula el código. Código, sí. 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 Estamos ya casi a punto de terminar, licenciada. Sí. Sí, ya la vez pasada nos tocaron la campana porque nos habían preguntas. Bueno, pues ya estamos. No, pero todavía estamos ahorita 2 minutos. Ya tenemos para comentar lo que usted nos va a hacer hablar sobre las capitulaciones. Sobre las capitulaciones, exactamente. Lo que estaba checando aquí. Las capitulaciones. Muy interesante este tema, licenciada. Sí. Principalmente, no, yo no puedo decir solo para hombres, solo para mujeres, es para ambos. ¿Sí? Que estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer. Sí, aquí lo dice, mire, el artículo 176. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal y la separación de bienes y reglamentar la administración de estos, ¿verdad? En un caso, dice, o en otro caso, no en el otro. Sí. Y el artículo 177 nos dice: las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él y pueden comprender no solamente los bienes de que sean dueños los esposos en el momento de hacer el pacto, sino también los que adquieran después, ¿sí? Pero estas capitulaciones se hacen ante el oficial de registro civil, se presenta como una forma de solicitud, ¿no? Señor juez, yo quiero que se tome en cuenta, ¿no? Antes de casarse, ¿no? Que estos bienes que yo adquirí, ¿no? Son míos y seguirán siendo míos, serán nada más para, no van a formar parte de la sociedad conyugal, ¿no? Okay. Entrarán como bienes y como una separación de bienes. Como una separación de bienes. Sí. Estoy protegiéndome que lo que yo hice con tiempo atrás, eso no juega para la repartición. Sería para la repartición. Para la repartición en un momento dado. En el momento que exactamente decidimos, amenamente decidimos, porque últimamente así se está dando. ¿Sabes qué? Más se den algunos profesionistas que dicen, sí, ¿sabes qué? Ya me voy acá, yo tengo mi negocio, tú tienes tu negocio. Yo viajo mucho, porque ahora las ejecutivas viajan mucho, ¿no? Ya, anteriormente la mujer era más de estar en el hogar, pero actualmente, hoy la mujer ejecutiva, constantemente está viajando. Así también en el camino de los cambios de trabajo. Hay cambios de trabajo. El hombre queda por un lado y la mujer por otro. El trato con un cliente, ahí llegan a existir algo sentimental. Sí. Y dice, no, ¿sabe qué? Me gusta mi libertad. Sí. Entonces nos separemos. Así en ese momento va a repartir lo que hicimos en el matrimonio, cuando estuvimos juntos. Así es. Ok. Sí, por eso es que digo que es muy importante las capitulaciones matrimoniales. Sí. Incluso imagínese, si ya usted tiene una cuenta bancaria, que tenga usted una cuenta con una buena inversión, y que usted diga, bueno, esto no va a formar parte, ¿verdad?, de la sociedad. Así, licenciada. Bueno, licenciada, pues ya llegamos a antes que nos toquen la campanita. Sí. ¿Sí? No me queda más que agradecerle este interesante tema que nos dio. Por lo regular siempre tenemos temas fiscales, ¿sí? Sí, temas fiscales, pero esta vez quería que se viera un tema de divorcios y ver un poquito lo laboral, porque he visto en algunos colegas que cuando reciben de la pensión del juez, no están, que tengan desconocen, ¿sí? Licenciada, mucho gusto, nos despedimos. Gracias a usted. Sí, estamos, Adriana,
Eduardo López, Gloria, Hugo de Guanajuato, Julio de Chiapas, Nancy de Huasca, Marta, sí, aquí en el Face, y Adriana de la Ciudad de México, y Endey García. De este lado tenemos a Claudia Martínez Jiménez y... Sí, es la única persona que tenemos ahí, o no sé si, aquí estamos a ver. Más abajo tenemos más. Sí. Carlos Méndez. Carlos Méndez, que hizo una... Gracias, Carlos, gracias por acompañarnos. Un gusto, licenciada, y no me queda más que agradecerles esta bonita charla que nos dio. Gracias, nos vemos el próximo 15 días en la hora Anafinet, en Anafinet Chiapas.